¿Has oído la palabra procrastinar? De acuerdo con el diccionario, significa transferir a otro día, dejar para después, posponer, dilatar, aplazar. La pregunta es, ¿la palabra de Dios tiene algo que enseñarnos al respecto? Quiero mostrarte que sí, y ese es el tema de nuestra conversación en los próximos minutos. No procrastines, quédate conmigo, vamos a entender un poco mejor esta verdad. Hoy estoy en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta, en Canadá, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 33, tenemos una declaración de Cornelio. Él tiene la visión de un ángel. El ángel le orienta a mandar llamar a Pedro, que estaba en Jope, en otra ciudad, para que le predique el evangelio. Cuando Pedro llega, después de 2 días, la declaración de Cornelio es la siguiente. Hechos 10, por lo tanto, sin demora. Mandé llamarlo y usted hizo muy bien en venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, listos para escuchar todo lo que el Señor le ordenó a usted. Entonces quiero destacar algunas expresiones de él. La primera es, sin demora, mandé llamarlo. Y luego dice, ahora estamos listos para escucharte. Entonces trato de ponerme en el lugar de Cornelio, imaginando la experiencia extraordinaria de que un ángel de Dios aparezca, de comunicar que Pedro debía ser llamado, que él anunciaría palabras por las cuales no solo Cornelio sería salvo, sino toda su casa. Y hay una actitud, hay una respuesta inmediata de prontitud. Él dice, sin demora mandé llamarlo. Actuar sin demora es exactamente lo opuesto a procrastinar. Procrastinar es demorar, es seguir posponiendo, y muchas veces, observando el comportamiento de las personas, veo cuánta gente falla y se equivoca, no solo en cuestiones naturales, sino lo peor, muchas veces incluso en cuestiones relacionadas con la vida espiritual, simplemente postergando, aplazando cosas que no deberían ser aplazadas. Lo primero que quiero destacar es que hay situaciones que requieren de nosotros una respuesta inmediata. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el verso 23, después de que Dios le anunciara a Abraham que haría un pacto con él, con su descendencia, y que habría un sello y una señal de ese pacto que sería la circuncisión, la palabra de Dios nos muestra que ese mismo día, Abraham circuncidó a todos los hombres de su casa ese mismo día. Abraham entiende lo que Dios está diciendo, comprende la importancia y en una lógica simple dice, no hay necesidad de esperar siquiera para el día de mañana. Ese mismo día, esa decisión. Más adelante veremos al padre de la fe actuando de manera similar en una circunstancia que creo que podría ser aún más desafiante. En Génesis, en el capítulo 22, vemos que el Señor puso a prueba a Abraham y le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio en la tierra de Moria. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 3 de Génesis 22 que a la mañana siguiente Abraham se levantó de madrugada y, habiendo preparado su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos e Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había indicado. Normalmente nos detenemos a pensar que debe haber sido algo extremadamente difícil para Abraham, cuando Dios le pide a su hijo. Es interesante que Dios aún dice, tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas. A veces al leer este texto aún pensaba, Dios necesitaba ser tan detallista respecto al hecho de que es el único hijo, el hijo que él ama. En ese momento, Dios está quitando algo de Abraham. Al menos la reacción inmediata de Abraham implica una idea de pérdida, aunque él tendrá una postura de fe a lo largo del camino. Y aún así, Abraham no postergó. Me imagino si muchos de nosotros no le diríamos a Dios, no se puede tener unos últimos días de despedida, de relación, de disfrutar, de aprovechar al niño, pero la Biblia dice, a la mañana siguiente, era aún de madrugada, es decir, no dudó, no tardó, sino que con prontitud se posiciona. En Marcos, en el capítulo 1, en el verso 18, la Biblia nos muestra que cuando Jesús pasa por Pedro y Andrés, que estaban aún junto al barco con sus redes, y lo llama para que lo sigan. El texto dice lo siguiente, Marcos 1, 18, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. La conversación no es, ¿podría el Señor dejarnos organizarnos, pensar un poco?
Inmediatamente dejan las redes, como quien dice, es para allá, es para ahora, y deciden seguir al Señor. El registro de estos detalles no está en la palabra de Dios por casualidad, no es coincidencia. Romanos 15:4 dice, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces necesitamos, de hecho, prestar atención a este nivel de respuesta pronta, inmediata, sin procrastinación que las personas dan a Dios. En Hechos, en el capítulo 16, observamos un episodio en la vida de Pablo. En uno de los viajes misioneros, intenta predicar en Asia y la Biblia dice que el Espíritu de Dios no lo permitió. Y él intenta rodear por Bitinia y el Señor tampoco lo permitió. Y Hechos 16 dice en los versículos 9 y 10 lo siguiente, por la noche. Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira el siguiente versículo, el 10, en cuanto Pablo tuvo la visión. Inmediatamente procuramos partir hacia ese destino, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Inmediatamente. Y podemos mirar diversos textos en las Escrituras donde existe una respuesta pronta, inmediata, sin demora, traduciendo sin procrastinación. Por otro lado, sé que a veces algunos destacarán la importancia de que antes de determinadas decisiones, incluso cuando hablamos de decisiones serias e importantes, que realmente podamos detenernos a pensar, reflexionar, y yo creo que la propia Biblia nos muestra que hay situaciones que requieren una reflexión antes de la acción. He destacado algunos textos bíblicos que hablan de situaciones donde hubo una respuesta inmediata. Y la Biblia también habla de situaciones que exigen una reflexión. Una de ellas está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y se refiere a José, el hombre que Dios eligió para ser la figura paterna en la vida y en la crianza de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Mateo en el capítulo 1 del 18 al 20 lo siguiente, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse se encontró embarazada por el Espíritu Santo. José, con quien María estaba para casarse, siendo un hombre justo y no queriendo avergonzarla en público, decidió dejarla sin que nadie lo supiera. Mientras él reflexionaba sobre esto, he aquí que en sueños se le apareció un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Todavía podemos seguir la lectura. Él explica diciendo que su nombre sería Jesús, él. Da detalles de que él sería el cumplimiento de la profecía de Isaías, Emanuel, y la Biblia dice en el verso 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Entonces el verso 20 habla de él reflexionando sobre aquella situación. ¿Cuál es la situación? Están comprometidos uno con el otro. Y de repente él se entera de que María está embarazada. Ciertamente, lo primero que pasó por su cabeza no fue que aquello era una obra divina, sobrenatural, algo que nunca había sucedido antes y nunca sucedería después con ninguna otra persona, no es lo que él deduce que está sucediendo con María. De acuerdo con la ley de Moisés, si él simplemente expusiera, esta mujer está embarazada, antes del matrimonio no me involucro en esto, ella podría ser apedreada, pero la Biblia dice que él era un hombre justo. Él quiere lo correcto, no quiere ser engañado, al mismo tiempo no quiere difamar a María y ya está procesando, la dejaré en secreto. Simplemente me retiraré de la escena. Mientras él está pensando y procesando, y es importante que aprendamos muchas veces a pensar, procesar, reflexionar antes de determinadas decisiones. Es cuando el Señor va a hablar con él. Ahora, hay algo interesante. Después de que el Señor habló con él, la prontitud de su acción también fue registrada. Otro texto que habla sobre la reflexión se encuentra en Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando el apóstol Pedro estaba en la ciudad de Jope, y la Biblia dice que tenían hambre y le estaban preparando una comida. La Biblia dice que él sube al techo para orar. Mientras está orando, tiene una visión. Justo después de tener la visión, sin haberla entendido por completo, la Biblia dice en los versículos 19 y 20, Hechos 10, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, hay 3 hombres buscándote, por lo tanto levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Entonces nuevamente tenemos a alguien que recibe una visión, está reflexionando, está pensativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero de repente, cuando Dios trae una palabra, aclara aquello, la orientación es, obedece sin dudar. El verso 23 dice que Pedro los invita a entrar,
Los hospeda y la Biblia dice, al día siguiente Pedro se preparó y fue con ellos. Es decir, respuesta inmediata. Es sobre esto que Cornelio va a hablar con Pedro después. Yo sin demora mandé a llamarte y qué bueno que tú también viniste rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de ejemplo? Los primeros ejemplos que presentamos hablan de una respuesta inmediata. Los segundos hablan de gente procesando, reflexionando. La diferencia entre uno y otro es que en los primeros ejemplos dados, todos sabían que Dios había hablado con ellos y siempre que hay claridad sobre la dirección divina, no hay motivo para posponer ninguna decisión. En los otros ejemplos que dimos, estamos hablando de personas que están procesando para intentar entender, pero ya sea José, el padre de Jesús, o incluso Pedro, en cuanto el Señor les da claridad mientras piensan sobre qué hacer, entonces esa vacilación de quedarse pensando se deja de lado y la disposición a obedecer se presenta inmediatamente. Entonces, ante esta diferencia, ¿qué es lo que concluyo? Que cuando tú y yo ya sabemos lo que Dios tiene que decir, ya sea a través de la clara revelación de su palabra o de una dirección, una revelación personal que el Espíritu Santo nos comunica, no hay necesidad de que posterguemos, de que procrastinemos. En Josué 18:3 se menciona que Josué preguntó a los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo más seréis perezosos en ir a poseer la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os ha dado? Él está diciendo, ustedes ya saben lo que Dios quiere. Él hizo la promesa y cuánto tiempo más van a seguir siendo remisos. Dejen de posponer, dejen de prolongar. Quiero que mires tu vida y pienses no solo en las cuestiones naturales, sino principalmente en las espirituales. ¿Por qué tardamos tanto en tomar una decisión sobre tomarnos en serio el devocional, evangelizar a la familia, cumplir el llamado y el propósito de Dios? No procrastines. Si ya has alcanzado un entendimiento claro, es momento de actuar en consecuencia y obedecer sin demora.